acaba de empezar. Muy buenos días, ¿qué tal? Qué gusto saludarles esta mañana. Hoy es jueves 25 de noviembre del 2021 y como siempre reiteramos la invitación para que todos juntos hagamos radio en plataforma de Facebook. Y esta mañana, como siempre, les reitero de verdad, use nuestra línea telefónica 6671-84-9285 o escribe usted en plataformas y con gusto damos respuesta a sus comentarios. José Doctor, buenos días. Buenos días, Víctor Hugo, compañeros de mesa, radio escuchas hasta donde llegue Facebook. Pues sigue la labor de convencimiento del Grupo Petroquímica de Occidente para arrancar el sí de los indígenas que se construya la planta productora de amoníaco en Topolobampo, Víctor Hugo. Pues ya estamos a 3 días, 72 horas de la consulta. Pero como siempre, los grupos en rebelión no alcanzan a dimensionar lo que pasa de ser un grupo de acción a un grupo de consenso social. Ahí es donde se falla. Y los poderes obviamente tienen dispositivos para llegar hasta donde quieren. Y seguro que la consulta va a ser 65% porque la planta se quede instalada y un 20 y tanto por ciento de que se rechace. Ponle un poco de abstención, ¿no? Para que ponga más interesante. ¿En qué sustentas esas predicciones? Déjame presentar. Perdón, dile. Bueno, Quiero opinar. es jueves con Jaime Palacios. Jaime, buenos días. Buenos días, Rosendo, buenos días. Buenos días, Jaime. Buenos días a todos aquellos que nos escuchan y nos ven. Muy bien, pues ya estamos. Por cierto, ¿cómo andamos en el rating? En el rating. Porque yo me siento satisfecho con hablar. No me preocupa mucho si Mire, nos escuchan o no. No se preocupen por cuánto nos escuchan. Preocupémonos por lo que decimos. Ándale, bueno. Eso es lo importante. Igual, coincidimos. Al final de cuentas hacemos un ejercicio de reflexión. Estamos tomando un café, sabroso café. Jaime no le gustó mucho el café hoy, pero prometo que lo voy a mejorar. Pero charlar en una mesa, intercambiar opiniones, refresca tu memoria, y eso es lo importante. Lo importante y más importante es que allá, de aquel lado, Hay que hablar con la verdad. dígale. Mira, yo creo que estas conversaciones aquí son importantes, sí, pero más importante que la gente escuche nuestras opiniones. Si no, pues ¿para qué hacer un programa que se difunda a través de Facebook? ¿No? Hay que buscar la forma de que a través del programa que tú tienes de Facebook, pues tenga más auditorio. Tienes razón, compañero, hay que dar a conocer nuestras ideas, nuestras propuestas, nuestras reflexiones, y eso va a tener un impacto importante. No minimices si nos escuchan o no nos escuchan, es importante que nos escuchen. Lo primero es lo primero, decía la ley. No, y lo segundo es lo segundo. Ya ves. Entonces lo primero es que nosotros hablemos. Fíjate, Y Víctor lo Hugo, segundo es que nos escuchen. cuando fuimos allá a la semanera, al Palacio de Gobierno, Acércalo. luego los que editan revistas o que están en plataformas, dicen, ¿a poco ustedes tienen Facebook? ¿Pagan impuestos? No, digo, si nosotros lo hacemos por hobby, hacemos la catarsis, sacamos todo el material que nos agobia y No nos es con liberamos. fines de lucro. No es con fines de lucro, es precisamente como surgen las radios comunitarias educativas. Escuché un programa del UNAM, Víctor Hugo, donde comentan ahí los creadores, fue en los 70 cuando se dio Radio Educación en UNAM, con ese concepto, y con eso nos vamos a quedar, Víctor Hugo, llegar a la parte cultural no lucrativa, no comercial. Aquí no se hacen comerciales, no respondemos a ninguna firma, pero sí nos oponemos a aquellos proyectos que dañan a los pueblos originarios, y particularmente, te decía, quien hablaba tenía una voz muy bien timbrada, y dice, oiga, hay gente que se opone, es parte de la desinformación que existe, dice. Pero nosotros vamos a rescatar la bahía de Ohuira, que ya tiene mucho tiempo contaminada. Lo cierto es que los de Paredones, de Lázaro Cárdenas, de Ohuira, de Topolobampo, están totalmente opuestos a ese proyecto porque va a ser la ruina del puerto. La parte pesquera se va a acabar por la contaminación. Bueno, y me decía Jaime, me preguntaba Jaime, Sí. ¿y por qué mi cálculo? Es muy simple. Tu pronóstico. Es muy simple, Jaime. A ver.
hay una muy escasa cultura de participación ciudadana, muy escasa. Hay redes internacionales en las cuales se participa y promueven el acopio de firmas para llevarlas a la ONU, etcétera. Pero cuando lo bajas al territorio nuestro, a nuestro terreno, la participación es muy baja, es muy escasa. Los grupos que se oponen son grupos que no llegan a las comunidades más allá de ellos. Y aunque ellos tengan alta resistencia y se opongan, no pasan de ser grupos de decenas o centenas, pero que los otros corporativos que tienen intereses económicos mueven los sistemas de difusión a todos los que dan en la radio, volanteo, visitas, están yendo a todas las casas en los 3 o 4 municipios que se va a hacer la consulta. Y además van a instalar urnas, Jaime, donde ellos quieren. No hay una comisión de enlace entre los grupos opositores y los promoventes de la consulta para instalar las urnas en donde. Pero se supone que es la cuarta tela que va a organizar este proceso. Y está Radio Araná, que es el subsecretario de Gobernación para Consultas y Grupos Religiosos, que por cierto en la reunión informativa nomás le faltó que llevaran tonfas y equipo antibalas, porque la gente estuvo muy fuerte. O sea, los naturales dieron su posición. Obviamente que eso no se difunde. La empresa esa trae toneladas de dólares para repartir en publicidad, casa por casa. Entonces es una desproporción. Ahí es una situación de inequidad en cuanto a la forma de cómo se está organizando la consulta. Y bueno, hay que decirlo. Dice, de aquí a 3 años va a comenzar a producir, espero que nos toque. ¿Y por qué estás tan segura? Le dice el que está entrevistando. Porque la comunidad no quiere, pues no se reflejó. No, dice, lo que se manifestaron son los que están desinformados. Pues son los afectados. A ver, Jaime. No, mira, yo creo que efectivamente desde los orígenes de este proyecto en Sinaloa, pues se vieron ahí los personajes que estaban bastante interesados en abrir esta empresa en ese lugar. ¿Quiénes eran? Pues uno de ellos, el ciudadano Labastida, es gobernador del estado, y ahora ha ido conquistando voluntades, intereses de las élites económicas del norte de Sinaloa para apoyar este proyecto. Es decir, al final de cuentas los beneficiosos son ellos una vez más, porque ellos se mueven en función del lucro, ya sea lucro económico, lucro político, etcétera, ¿no? Y los afectados pues tienen otra visión y ahí están dando la pelea, y creo que en lo que cabe de parte nuestra debemos de brindarles todo el apoyo que esté a nuestro alcance para que ese proyecto, que es el mejor del ambiente natural, no prospere. Ya hay antecedentes en Baja California Sur. Un desarrollador internacional quiso hacer unos complejos turísticos en Cabo Pulmo, que es una zona protegida, es un sitio Ramsar, al igual que Topolobampo, Ohuira y San Esteban. Y precisamente se fueron a la Suprema Corte de Justicia y nunca les permitieron, Semarnat nunca les dio el impacto ambiental, y la Corte de Justicia Nacional falló en contra de los empresarios y no se hizo la inversión. Recordarás también que hubo un proyecto de chinos de desarrollar en el sureste una colonia de puros chinos, la iban a bardear, eran 60 o 70 hectáreas. Hubo manifestaciones en contra y no la construyeron, de manera que hay antecedentes de lucha. Ojalá y que nos corriera un poquito de sangre de los yaquis para ver qué pasaría. Bueno, eso es otra condición. Eso es otra condición. Podríamos hablar de la Parota en Guerrero. La Parota fue un proyecto precisamente de intereses privados, y las comunidades se rebelaron, tomaron el espacio y no lo cedieron. Y recientemente el presidente de la República llega y apoya a la comunidad. El proyecto Parota se detiene, se para, se termina y regresa el destino a las comunidades. Pero en el caso de Topolobampo, es un caso del municipio que participa, Guasave, Ahome y El Fuego. Pero hablabas tú de 40 mesas receptoras, ¿cuántas? Son 30 mesas 30. receptoras. Sí, son 26 en Ahome, ¿no?
son 3 en Guasave y otras 4 o 5 en el Fuerte. Entonces, si la consulta se hiciera en el área de Topolobampo, otra que es la cosa parte afectada, que es la zona de Ramsar. Sí, pero otra cosa fuera. El problema es que sí lo decidieron Los los organizadores. resultados. Por eso les digo, es una consulta bien controlada, bien manipulada, y va a haber un resultado. ¿Quién la controla y quién la manipula? Pues supongo que las autoridades. El responsable de la Secretaría de Gobernación en el área de consultas democráticas, Ravi Dharanat, se llama el señor, y de cuestiones de cultos religiosos, pero resulta que ya integraron un comité de notables, de gente muy reconocida. Nunca han dado a conocer los nombres. Ahí está el manejo. Y por otra parte, yo entiendo que la asamblea informativa que se da es precisamente para que la gente, utilizando la técnica del análisis transaccional, pégale a tu patrón hasta que te llene, de todo modo no te da aumento de salario, hicieran ese ejercicio, se rebelaran contra las autoridades y dijeron los que estuvieron ahí, pongan la cara, no hay problema. En la consulta nos vemos. Ahí está. Eso. Pero mira, cualquiera que sea la circunstancia actual, creo que uno tiene que actuar por convicción. Y si estamos convencidos de que ese proyecto privado no debe de funcionar, no debe de prosperar, bueno, pues si lo hacemos por convicción, hay que estar en contra de él, hay que dar todo el apoyo que esté a nuestro alcance, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, faltan 3 días, creo que todavía podemos decirle a amigos, compañeros, conocidos de la zona norte, participa ahí para que este proyecto que es destructor de la naturaleza, pues no prospere. Decían ahorita en la mercadotecnia que traen, que es una empresa socialmente responsable, con un margen de seguridad del 99%, que están instalados en Omán, supongo que es por el lado de África, están en Alemania, están en Trinidad Tobago y están en Estados Unidos. Pero no saben lo que pasó en la productora de amoníaco de Pajaritos Veracruz. Ahí fue un santo desastre explosivo y el pueblo ya no quiso saber nada de plantas, porque luego te venden la idea. El margen de error es mínimo, aseguran las plantas, y si hay un desastre natural te dicen que te pague la aseguradora. Entonces llegamos al punto. La consulta es un acto de legitimación de un acto de arbitrariedad que impacta el medio ambiente. Pues nomás con que no Pero- declaren que es de seguridad nacional y que conviene al medio ambiente, Pero viene el otro caso. porque están en riesgo la ¿Qué- producción de alimentos, qué no hay decide- fertilizantes. ¿Qué decide la Suprema Corte? Bueno, se está en espera de que resuelvan 4 amparos y uno más que hay por una controversia. Ahí está. La consulta, yo le estoy diciendo lo que va a resultar. Es una consulta controlada, dirigida, y va a haber un 65 contra un 20 y tantos % de opuestos, ¿no? A favor de que se instale. Te voy a decir la estrategia, no habrá corrida de camiones, por lo tanto lo de los pueblos de Paredones, de Lázaro Cárdenas, no van a poder ir a votar. Por eso, como dijo Pero fíjate, Jaime. ¿Y qué debemos de hacer nosotros? ¿No? Pues hablar a los amigos. No, pues es que el problema es que los amigos nos hablan a nosotros. Déjenlo. ¿No? Pues decimos, bueno, nosotros apoyamos desde aquí. ¿No? ¿Qué más podemos hacer? Entonces, Estamos cumpliendo con la difusión del problema. sí, sí. Pero fíjate que los apoyadores de ese proyecto privado, transnacional por cierto, manejan mentiras como sustento de su razonamiento, ¿no? Dicen, vamos a crear 3,000 2.500 empleos directos. Y se ve el indirecto. Pues no hace mucho tiempo que había una empresa, el Ingenio de los Mochis, donde tenía 2.800 empleos. 2.800 y la dejaron quebrar, la cerraron. Esos que quebraron el ingenio, Jaime, son los mismos que están usando la plata. Efectivamente. Son los poderosos del dinero allá. Mario López Valdés, Francisco Labastida, no es que aquí lo hemos dicho, Francisco Labastida Ochoa, el propio actual presidente municipal, Gerardo Vargas Landeros, Está Bernardo Cárdenas, que es el Bernardo director Cárdenas, de cuestiones el de administrativas. los hoteles de Mochis, es el grupo Valderrama. Valderrama, Sí. es el Y el grupo, de las nalopatrullas también, además, ¿cómo se llama? Hernando Félix. Naldo Félix.
es el grupo económico fuerte de los Mochis. El grupo Norte, del debate Sinaloa, salido también. Los que, del debate. los que hicieron quebrar al ingenio. Pero no solamente el ingenio, Jaime, hicieron quebrar la industria manufacturera que se había instalado entre Mochis y San Miguel Zapotitlán, de arneses. de arneses, una empresa de 1000 y tantos empleos, la quebraron también. Entonces es un grupo que es depredador, es la característica de estos empresarios. Entonces instalar esa planta, sí, va a generar empleos. ¿Pero a qué costo? Pero es exactamente. Ahorita ya el cálculo de instalación de empresas ya no se hacen desde la perspectiva de la rentabilidad del dinero, ya se hace desde la perspectiva del medio ambiente. Y el medio ambiente es una variable que está en manos de la Suprema Corte de Justicia para detenerlo. Ahora, confiamos en las leyes, bueno, en la impartición de leyes, En las instituciones. en las instituciones, pues son de las cosas. Pero aquí tendríamos que preguntarnos lo siguiente, ¿no? Cuando el señor presidente López Obrador está en contra de un proyecto, él dice, está en contra de ese proyecto, lo dice y tiene derecho a decirlo. Pero cuando está a favor de un proyecto que está afectando a la comunidad, luego dice, vamos a una consulta, yo no opino, ¿no? Esa doble carátula que tiene López Obrador, ¿no? Luego, en este caso del proyecto que estamos comentando, a ver, ¿qué opinión tienen las autoridades estatales? Yo no he visto una posición clara al respecto, ¿ustedes sí? En la conferencia de prensa, Roberto Chamoya dijo que es viable el proyecto, ¿no? O sea, Pero dejó entrever que tomará en cuenta a los grupos aborígenes, por eso, a los o sea, originarios. sí, eso, Originarios. eso que van a tomar en cuenta las comunidades es adherente o inherente al proyecto. ¿De dónde va a salir la fuerza de trabajo? De ahí, ¿no? ¿Qué van a hacer? ¿Exclusividad laboral? No, te están manejando que pagarán 5 veces mejor que los mejores salarios que hay en Mochis. Bueno, es muy atractivo eso. Ahora, ¿se requiere una empresa de ese calado? Sí se requiere. Ya declaró el Sí, presidente de la Asociación de Agricultores de Río Fuerte, Marte Vega, de la gente que manejó muchos proyectos en el tiempo de la Bastida, que urge que se produzca amoníaco porque la tonelada anda a 24,000 pesos, que lo están trayendo de Trinidad y Tobago, de la misma empresa Ahí que está, está o sea, vendiendo. urge que se instale una empresa ahí. El problema es que si la Suprema Corte, ya no digo la consulta, porque la consulta va a avalar que sí, y eso será un elemento para la Suprema Corte de Justicia tomar en cuenta. Yo creo que el instrumento de la consulta es un instrumento democrático, pero con reglas claras, equitativas, donde obviamente sea, diríamos, una acción concertada, donde las capacidades de un grupo que no tiene volante, que no tiene carro, que no tiene dinero para pagar la prensa, que no tiene nada, O sea, que se participe en condiciones de igualdad. de equidad. Pues. Sí, pero ya llevan mucha ventaja. El otro anda casa por casa, ofreciendo becas, sanear la bahía, trabajar mujeres y hombres. ¿Y quién se va a resistir a que le paguen 5 veces más que lo que mejor se paga ahorita? Por eso, o sea, lo que yo digo es, si la Suprema Corte de Justicia dice detengas el proyecto porque impacta el medio ambiente, esa empresa se va a mover, ya hay un terreno identificado donde se puede instalar sin impactar el medio ambiente. A lo que hablan es que ya hubo una inversión llevan como 1000 y tantos millones de pesos. Lo que pasa, la obra en sí la van a comenzar a construir en febrero. Están esperando el resultado de la consulta, pero yo creo que les debe de preocupar más la resolución que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A eso esperamos. Muy bien. ¿Cómo dijiste? Jaime Palacios y su tiradero, ¿cómo dijiste? No me acuerdo que estábamos Porque hay hablando. vitacheros. Oye, ahí viene un asunto que le interesa a millones de mexicanos, que es lo relativo a los incrementos salariales que se dan anualmente, ¿no? Y particularmente lo que está en la mesa para decidir la Comisión Nacional de Salarios Mínimos
es justamente el incremento al salario mínimo y al salario mínimo profesional. Y resulta ser que algunos, ayer le estaba comentando el ciudadano presidente que ya tiene condiciones con los empresarios, pero no dijo en qué cuantía, con qué por ciento se va a incrementar el salario mínimo. Algunos comentan que el salario mínimo ya no tiene importancia porque casi nadie recibe el salario mínimo, y eso es una falsidad. Las propias estadísticas de mencionan que hay 4 millones de mexicanos que trabajan por salario mínimo. Son 4 millones de mexicanos, ¿no? Y no nada más son ellos, son el contexto familiar que les rodea. De tal manera que las variaciones en el salario mínimo impacta no nada más a quien lo recibe, sino el contexto familiar, que vendrían siendo unos 10 millones de mexicanos los que se ven afectados positivo o negativamente de las variaciones en el salario mínimo. Entonces, aquí ha habido una violación permanente al precepto constitucional relativo a la determinación de la magnitud del salario mínimo. ¿De qué magnitud debe ser el salario mínimo que apruebe la Comisión Nacional de Salarios Mínimos? Pero ya no va a ser la Comisión Nacional del Salario Mínimo, Jaime. Ya hay un acuerdo directo. Cuando llega el presidente, cuando gana López Obrador, allá por el mes de octubre, noviembre, sin ser presidente todavía, se promovió un acuerdo incluso en el consenso con los empresarios de que se requería elevar el salario porque estaba demasiado bajo, y eso significa capacidad de compra. Entonces lo incrementan, y luego llega la presidencia de López Obrador y vuelve a incrementarlo. Lo incrementaron en un 50% el salario mínimo. El acumulado en eso va. El acumulado. Y ahora lo que planteó López Obrador es que efectivamente la amenaza del proceso inflacionario fue tratado con los empresarios y llegaron a un acuerdo de promover un salario con mayor capacidad que lo que fija el sistema inflacionario. Y no se sabe cuánto es exactamente, efectivamente, a cuánto va a ascender eso. Pero sí creo que López Obrador ha convencido al sistema empresarial de que para que se active el mercado interno en México se requiere seguir elevando más el salario de los trabajadores. Yo creo que esa es una medida, Jaime, que le ha retribuido al presidente una lógica de eficiencia económica, porque se ha elevado el índice de consumo masa. Fíjate, hay que reconocerle el don de la ubicuidad del presidente, porque en la mañana estuvo en Zacatecas. Ahí van 18 muertos en 3 días. Espérate, déjame cerrar. Y responsabilizó a Zoé Robledo. Tú eres un hombre ejemplar que vas a sacar de la crisis en Zacatecas. El mismo hermano Zoé Robledo. Sí, el del Seguro Social lo responsabilizó de que resolviera la crisis, así como mandaron a Castillo a Michoacán y que nunca resolvió nada. Espero que Zoé Robledo. Lo que te quiero entender, no sé por qué lo mandaría, pero es universal. Pero es del Seguro Social. Sí, pero con medidas del Seguro Social y abrazos y apapachos va a resolver el problema. Aquí lo importante es que están moviendo 3.483 efectivos militares para garantizar en la zona norte, zona centro y zona sur de Zacatecas pues condiciones de paz. Más tarde habló con los empresarios, donde sí reconoció que hay un acumulado de inflación del 7.01, que el precio del barril, mejor dicho, el precio del dólar se disparó a 21.72, porque Joe Biden liberó 50,000 barriles, lo puso a disposición, y eso hizo que se reactivara el valor del dólar. Entonces, aquí lo importante es, Víctor Hugo, en el sector federal, si tú te jubilas, no te jubilas con salario mínimo como lo establecía la ley de ISSSTE. Ahora te jubilan con unidad de medida de actualización. UMAS. La UMA vale, unidad de medida actualizada, vale 84 pesos. Ojalá, y había un tope que nadie podía ganar más de el equivalente a 10 salarios mínimos multiplicados por un mes, salario del Distrito Federal, que a un empleado federal te da 24,000 pesos. Y con UMA te da 21,000. Entonces, incrementar el salario, aquí lo decía Jaime, es cierto, hay gente que gana el salario mínimo, pero se toma como referencia para cobros del Infonavit y para el pago de multas, Víctor Hugo. Nada más. Pero fíjate, sigue todavía, yo insisto, sigue
siendo un elemento importante en la definición de los aumentos salariales al mínimo, mínimos profesionales, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Y si se ponen de acuerdo, primero extra la Comisión Nacional, ya que se ponen de acuerdo, llevan la propuesta a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, que recordemos, pues está integrada por representantes de la patronal, del gobierno y de los trabajadores, y ellos resuelven, ¿no? Entonces, creo que es mucho lo que se ha dicho como movimiento político favorable al actual gobierno de los aumentos salariales, pero yo me quiero remitir a una cosa, y usted, abogado Torres, nos va a aclarar más. El salario mínimo, su magnitud, su cuantía, lo determina el apartado sexto, si no estoy equivocado, del artículo 123 constitucional, y ahí se establece en qué magnitud debe ser el salario mínimo. Dice así, es la cantidad mínima que requiere ganar un jefe de familia para satisfacer sus necesidades básicas de alimentación, ropa, vestido, educación, cultura, recreación y deporte. Ya reformó el artículo 123 constitucional. No, así dice. Parecido. Para satisfacer las necesidades básicas de un jefe de familia. De orden material. Pero hay una cosa más. Entonces, si López Obrador ya lo aumentó hasta 140 y tantos pesos, de todas maneras esa cantidad no se apega a lo que establece el precepto constitucional, y entonces el otorgamiento de un salario que no resuelve las necesidades del padre de familia y su familia, del trabajador y su familia, pues sigue persistiendo la violación al precepto constitucional. No, Jaime. ¿No qué? No. La Comisión Nacional de Salario Mínimo tiene una tabla, alimento, vestido, calzado, renta, te falta renta. Canasta básica. Exactamente. Y de ahí concluye que con eso es suficiente. Como dice la Comisión Nacional de Salario Mínimo, que entre otras cosas, pero el tú director estás de la creyendo la Comisión Nacional de Salario estoy Mínimo. diciendo había una comisión Espérame, que espérame. ganaba más que lo que se daba en aumento de salario, ya le desaparecieron. el director de la Comisión Nacional de Salario Mínimo gana 370,000 pesos mensuales, ¿no? Sí, a él sí le va bien. Sí le va bien. Ahí, Para los mochos. para él y su familia. Sí, para él. Entonces, el asunto es que la canasta básica que se formó en los años 70, que era una riqueza tremenda esa canasta básica, pues le fueron bajando productos. Carne, leche, huevo, Se lo pescado. fueron bajando. De tal manera que llega la nueva canasta básica a la subsistencia. Y el concepto subsistencia no está en la Constitución. Y el salario mínimo es de subsistencia. Pero eso no te lo establece la Constitución. No, efectivamente. es para que resuelva las necesidades básicas satisfactoriamente. La canción de la Bartola lo dice todo. Ahí te dejo 3 pesos. Pagas la renta, el teléfono y la luz. Y lo que sobre me lo da para tomarme una aguiluz, algo así. Pero yo concluyo, tú, Rosendo, que esa canción está inspirada en la clase media alta de la época. Era Pedro Infante. Porque, ¿quién tenía teléfono? ¿No? Y luz eléctrica. Luz eléctrica. No, Rosendo, esa Bartola era la Bartola rica. En los 60, No, en los 50. Adolfo López Mateos nacionalizó la industria eléctrica, que es lo que está impulsando nuestro señor presidente, y hay que apoyarlo. Bueno, a ver, Jaime, sigue. Mire, entonces, yo creo que hay que tener, ya abordaremos en su debido momento cuando la Comisión Nacional de Salarios Mínimos resuelva el asunto. Sí, ¿cuánto va a ser el incremento salarial? ¿Cuánto va a ser? ¿No? Lo importante, y yo creo que aquí hay que confiar que en la mirada del presidente de la República, que es un factor muy importante para esto, sentado frente a los empresarios. Me sorprende el secreto. Sí. ¿No pensaba así o qué? Y leen la mirada del presidente. Sí. Interpreta el No, gesto. incluso te comento Sí. que por primera vez veo a López Obrador con anteojos.
Ah, hoy lo vi Sí. con antiparro, decía Con mi abuelo. antiparro. Oye, nos Sí. preocupa porque tenía una mente lúcida, pero una mirada muy clara. Por ¿Qué le eso, estará pasando? usando ¿Será un lentes. problema de opacidad? No, no, es un problema de querer ver más allá de sus narices. Bueno, el caso es que es una medida no paliativa, es una medida que active la economía. Por eso nosotros vemos, por ejemplo, los campesinos, supuestos agricultores de Sinaloa, que dicen no están subsidiando el campo como se hacía antes. Sí, pero el presidente decidió un programa de estímulo al agricultista y los niveles de producción agrícola ahora son superiores a los niveles anteriores. ¿Qué significa? Que reactivar los mercados a partir de la masificación del ingreso está permitiendo hacer esto. No es tan mecánico, no es tan mecánico. No es mecánico, sí, Mira, pero yo ahí está. eso se los enseñé cuando les impartí macroeconomía. Con A el- ver, Acuérdate, con el acuérdate. enfoque Suéltala. keynesiano, ¿no? Suéltalo. Tú puedes decretar una elevación en los salarios para que se eleve automáticamente el ingreso de las familias. Y eso va a generar mayor demanda, ¿no? Sí, señor. Bueno, pero vamos viendo la estructura de la demanda, porque hay ocasiones, se daba la situación en la cual la mayoría del ingreso que obtenían las familias era para comprar bienes importados, y entonces eso no tenía impacto internamente, favorecía la demanda externa, no la demanda interna ni el consumo interno. Entonces habría que ver justamente cómo anda la estructura de la demanda para que, si a través del incremento del salario mínimo se va a reactivar efectivamente el mercado interno. No es mecánico, no es automático. ¿Qué fue lo que ocurrió en la recesión económica de Estados Unidos, donde todo el mundo genera el circulante a partir de los empleos? Creo que el que ganó fue el que vendía las palas. Aquí es importante destacar que para determinar el incremento del salario mínimo se toma como referencia el índice nacional de precios al consumidor y lo que tiene que ver con la inflación. Y tenemos una inflación que no estaba prevista para este cierre de año. Muy bien. Bueno, pues esperemos qué decide la Comisión Nacional de los Salarios. Ya platicaremos. Ya platicaremos. Y hay que reconocerlo. 40,000 millones de dólares de ingreso al país reactiva la economía, que son las famosas remesas. Y aquí hay una discusión. Lo hemos dicho aquí durante mucho tiempo, que las remesas hay un sistema de lavado de dinero, ¿no? Hay un sistema que le llaman de mulas. Ah, que llevan y traen dólares. O bueno, llevan una cosa y traen dólares. Sí, sí, pero hay un grupo que usan y traen dólares de Estados Unidos en efectivo. Pero es más eficaz tener gente del otro lado y decirles que envíen remesas y que sea dinero de origen del... Pregúntale a la gente de las Coloradas con un índice de marginalidad muy Pero- fuerte, prestaron la credencial y resulta que les hacían envíos y Hacienda detectó que tenía gente que tenía hasta 8 millones de pesos. Oigan, y en el sueño le digo, se incluyeron en un proceso judicial por lavado de dinero, pero ellos fueron destinatarios de una actividad ilícita. Ahí es donde se refleja eso de las remesas. Sí, sí, es una parte. Pero hay que reconocer que el movimiento del dinero es por sistemas bancarios. Los bancos son... Los Western Union no fallan. No Hasta me la refiero copa. a eso. No me refiero a las remesas. Me estoy refiriendo que los grandes movimientos de dinero a través de los sistemas bancarios es donde están moviendo las grandes cantidades de lavado de dinero. Lo que está llegando vía remesas se incorpora también una suma importante de los trabajadores en Estados Unidos. Hay 30 millones de mexicanos que trabajan en Estados Unidos y que de ahí están enviando el dinerito para México. Pero Bueno, mira, entre el sistema de lavado de es dinero, indudable. más las remesas reales, Que fue por lo que abogó más el en la incremento reunión con Biden, López del Obrador. salario, más el sistema de becas del INSABI, han creado un dinamismo en la economía Le mexicana. faltó uno, el Instituto Nacional para devolverle al pueblo lo robado. Pues sí, Pero mira, quiero comentar lo siguiente. Es verdad, hay ingreso de dólares a nuestro país por distintos conceptos, ¿no? Legales o ilegales. Pero un aspecto es lo que entra y otro aspecto es lo que sale.
también la fuga de capitales se ha incrementado, mucho se ha incrementado. Entonces, tampoco es automático que la entrada de dólares va a retener la economía cuando hay muchos dólares también, inclusive es una cantidad superior, que están saliendo. Entonces, hacer análisis del comportamiento de estas variables económicas no es fácil. Hay que tener información veraz, objetiva, para llegar a conclusiones que sean también objetivas y dar una opinión veraz. Pero lo que estamos escuchando todos los días en las mañaneras, pues, puras cuentas alegres. Puras cuentas alegres. Nunca vas a ver a un gobernante que cuente cosas malas. Pero debería de haber instituciones, ¿no?, que nos digan objetivamente las cosas sin impregnarle factores políticos, ¿no? Fíjate, Víctor Hugo, que ya van a designar gobernadora a Patricia Rodríguez Ceja, egresada del Tecnológico de Monterrey. Es honesta y competente. Dijeron, ¿dónde está el honestómetro? ¿Dónde está el competentómetro? Y tumbaron nada más y nada menos que al mago de las finanzas, Arturo Herrera. Y de ahí, aquel principio, del plato a la boca, se cae la sopa. Se le cayó la sopa. Un factor adicional que se debe tomar en consideración. El Banco de México es autónomo porque fue una política mundial de que todos los bancos centrales fueran autónomos. Entonces nosotros, dentro de esa corriente neoliberal que se dio en todo el mundo, pues también el Banco de México que sea autónomo. Se supone que ahí está el Tesoro de la Nación y que todo el circulante en billete y plástico que anda circulando está soportado con oro. No necesariamente, ¿no? No necesariamente. Lo cierto es que el Banco Central es el que maneja los dineros del país junto con un conjunto de bancos extranjeros. Lo que me llamó la atención fue que la señora declaró, no voy a disponer de las reservas internacionales, me comprometo, dijo. Pero mira, esta señora, tú mencionaste Patricia Rodríguez un Ceja, renglón de su currículum. Es egresada del Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Ahí le dan una determinada formación ideológica, profesional, etcétera, que siempre tiene un condimento ideológico y académico que es un condimento pro-empresarial. Los ADA formaron ese Entonces, tecnológico. Junto con Cloutier también. Sí. ¿No? Entonces, si la misma cuarta T que se dicen de izquierda están promoviendo gente de derecha para esos puestos. Entonces, es una contradicción evidente, permanente de este gobierno de la cuarta T. ¿Cuál es? Eso que se dicen de izquierda y recurren a personajes de derecha para implementar determinadas políticas. Pero el Banco de México es del mercado, no es del gobierno. Pero la política de dirección cuenta mucho. Pero mira, las políticas que ha llevado el Banco de México hace décadas es políticas monetarias que están al servicio de los intereses del Fondo Monetario Internacional, etcétera. Sí, y lo que hizo ahora. A ver, tú dices un sí de manera muy displicente. No, porque no me deja hablar. Bueno. Oye, él es el casero, tiene el sartén y el mango. No, le tengo que hacer caso a la audiencia que deje hablar a Jaime. Ya te llegaron reportes. Sí, sigue hablando, Jaime. Mucho. Lo que hay que decir es que, ¿por qué salió Arturo Herrera? No es claro. Arturo Herrera, y lo digo también yo dentro de mi sospechosismo nada más, sin ninguna base, fue coincidente en el contexto de la reunión con los empresarios de México. Pero no fue la decisión ahora. Se vino construyendo desde octubre. No, pero cuando él sale con la ilusión, y cuando tú tengas una manzana chica en la mano y te dice, hey, dame esa manzana para darte otra más grande, fue lo que le dijeron a él. Ya deja ahí eso, le dijeron, tú vas a ser el gobernador del Banco de México. Él renunció. Lo renunciaron. A la Secretaría de Hacienda para estar en condiciones de entrar al Banco de México. Y de ese momento para acá empezó con la seguridad que él iba a hacer. En el camino apareció este personaje. Patricia Rodríguez Ceja. Apareció ella, que trabajaba junto con Arturo Herrera. O sea, no es ajena. Ya había trabajado en el metro. No es ajena. Pero ella
supo, y esa es la parte que se le reconoce, administrar muy férreo el manejo del sistema monetario. Eso es lo que dice el jefe de ella. No, eso es lo que dice el propio López Obrador. Porque ¿Es el jefe de ella? Por eso, pero él no es el jefe. La preferencia de López Obrador era Arturo Herrera. Bueno, en la relación con el sistema empresarial, obviamente vienen los juegos. Entonces, ¿es de izquierda o es de derecha la decisión? Arturo Herrera iba a administrar el Banco de México en los cánones del Banco de México. Esta mujer, Patricia, que conoce el Banco de México, que trabajó allí, que trabajó cercano con Herrera, es la que va a ser la directora y no Arturo, como parte de los acuerdos, repito, en el contexto que se da, como parte de los acuerdos para conciliar a un sistema empresarial que lo atraiga hacia la presidencia y lo aleje de la Coparmex. Eso es política. Hay una corriente del realismo sociológico norteamericano que dice que el derecho es no necesariamente la razón, sino la actitud del juez y la formación de este. Cuenta mucho la formación del profesional que había dirigido el Banco de México. Y no se te olvide, creo que dicen por ahí que le interceptaron una llamada que dijo: yo no voy a dejar que López Obrador disponga de las reservas internacionales. Y creo que eso fue lo que le cayó mal al presidente. ¿Quién dijo Arturo Herrera? ¿Quién dijo eso? ¿Arturo Herrera? Que le interceptaron, eso dicen los chismógrafos. Lo que dijo es Arturo Herrera. Que en una conversación, y con eso se cayó de la gracia. Bueno, pues eso es suficiente. Por eso la que entra dice: yo no voy a permitir que se dispongan de las reservas internacionales. Por eso. Como una pregunta no hecha y respuesta dada. Pero el concepto de reservas internacionales es un concepto tan volátil, Rosendo, que Jaime nos puede ayudar en eso. Todo el mundo piensa que es dinero, que es moneda, las reservas internacionales. Y no es moneda. No nada más. No nada más. Hay otros elementos, Sí, hay sí. CETES y todo Entonces eso. creo que andamos en 200,000 millones de dólares en reservas internacionales. No, el presidente a lo que ha recurrido Al fondo de es contingencia. el fondo de contingencia, Ella se lo que eran acabó. 300,000 millones de pesos. Y qué bueno que lo gastó, porque evitó la deuda en periodo de pandemia, como hicieron otros gobiernos del mundo. Entonces, no es cosa fácil. A ver, Jaime, habla tú, porque ya quedan todos los minutos para ti. Mira, Otra llamada que entró. resulta ser que uno de los aspectos que ha mencionado Andrés Manuel López Obrador como parte de sus programas de gobierno es que el país no se endeudaría, ¿no? No dijo que iba a disminuir la deuda, ¿no? Pero dijo que no se incrementaría la deuda. Y la deuda se ha incrementado. La deuda se ha incrementado. Por el servicio de deuda. Bueno, Hay que diferenciar, ¿eh? Lo que es una cosa, el servicio de deuda es como tú pides dinero al banco, ¿no? Si tú estás pagando lo que te toca mensualmente, se te va a incrementar. Pero él mismo decía: gobierno rico y pueblo pobre. Y está incurriendo. Sí, mi modo de cancelar la deuda. mira, Víctor Hugo, Eso es otra cosa. él mencionó Tú hablas, Jaime. que no iba a permitir que la deuda externa creciera, y ha crecido. Haya como haya sido, creció. Sin aludir a Felipe Calderón por lo del AIGA. No, eso es un dicho popular, es del pueblo. Nomás que Felipe Calderón se lo quiso. Andaba borracho ese día. No. Bueno, Entonces, claro que la deuda externa puede crecer por distintas razones, porque pides más prestado, porque te aumentan los intereses, etcétera, porque incurres en incumplimiento del pago de la deuda y crece el costo de la deuda. Hay muchos factores, pero ha crecido, ¿no? Y alégale lo que quieras, pero ha crecido. fíjate, Víctor Lo Hugo, cual significa que no ha cumplido Andrés Manuel López Obrador una afirmación muy llevada y traída. Otra cosa, estábamos en contra de los gasolinazos, ¿no? Me acuerdo que andaba repartiendo volantes, denunciando los gasolinazos, de que éramos víctimas el pueblo de México, como una agresión del gobierno federal contra la economía popular con esos aumentos de las gasolinas. Y el señor López Obrador dice que no hay gasolinazos, no hay, ¿cómo le podríamos decir?
gasolinacitos, ¿no? Poco a poquito, todos los días. Ahorita ya está a 20 pesos. Depende de dónde se gasolina. Pero para eso tienes que consultar tu Val de Economía que te dice en qué parte del país puedes comprar el litro a 18 pesos para que te arranques para allá. Yo vivo aquí en Culiacán. Aquí a 5 cuadras está una gasolinera. Sí, pero está rebajada, después los motores no quieren No, ya funcionar. no, ya no. Bueno, Ya si está. caminas a la entrada de Imala, de la carretera de Imala, ahí sí está ahorita 18.90. Ya está cerquita el... Hay que utilizar la técnica. Sí, anda Lunares, alrededor de 20 pesos de el 20 litro. pesos. Entonces, Sí. la gasolina ha aumentado. Sí, sí. ¿no? Pero Aumentado. fíjate, te falta una palabra que usa López Obrador en términos reales. No Otro ha dato. aumentado en términos reales. Otro dato. ¿No? Sí, o sea, eso significa algo. Como dicen los abogados, voy a aceptar sin conceder eso que acabas de mencionar a favor de López Pero Obrador. fíjate, Es Víctor que Hugo, él dice en eso, una el reunión. incremento del precio de la gasolina no se ha incrementado en términos reales. ¿Qué significa eso? ¿No? Eso es lo que debemos de interpretar. En el Y 2006, fíjate, ¿a cuánto recibió el precio de la gasolina López Obrador? Va como 14 pesos. No, que 14 eso pesos. estaba no, acompañamiento. no, hoy estaba dormido tú. Oye, en una reunión mundial del grupo de los 20, en el 2007-2008, a Felipe Calderón le dijo un organismo internacional, pues viene un problema de salud mundial, aquí hay un crédito de 35.000 millones de dólares para que te lo lleves y hagas tarea. En la reunión que va López Obrador, también allá por Suiza, en aquellos rumbos, le dicen, viene un problema de pandemia, aquí hay tantos millones de dólares para que enfrente el problema, no lo quiso aceptar, dijo, yo no voy a aceptar. Muy bien, perfecto. No sin antes, Jaime, no sin antes, ¿cómo estuvo el concurso de bandas en la ciudad de Los Palacios? Fue un total y absoluto fracaso. ¿No te gustó la música? No, es que no fueron bandas. ¿Qué fueron? Una vez Fueron fue bandoleros. un grupo musical que lo monopolizó un expresidente municipal. Hasta en la cuestión de la filarmonía hay control de los presidentes municipales. Hay actitudes mafiosas. ¿Dónde fue eso? En Coyotitán, la ciudad de Los Palacios. La metrópoli salinesense. Muy bien. Bueno, pues Jaime, despídete. Adiós a todos y nos vemos el próximo jueves y otra cosa no me metí. Pásale bien. Hasta luego y como siempre recuerden, sean felices. Aquí tengo la solución a sus problemas. Es chía, de Chialantlán. Con una cuchara uno aguanta todo el día trabajando. Hablando de las